Hola, mi nombre es Arnoldo Galvez, bienvenidos a Tangente. Hoy me siento un poco como un usurpador sentado en esta silla, no se acostumbren porque no lo voy a hacer muy a menudo, a mí me gusta mucho más ser, ¿cómo se dice?, invitado que anfitrión. Pero por otro lado estoy bien contento porque hoy es el segundo episodio de esta serie que le vamos a dedicar a la historia de Guatemala y que hemos titulado Pasado Presente. Y ya un segundo episodio me parece a mí que ya es un compromiso, que no estábamos hablando babosadas la vez anterior, sino que nos estamos tomando en serio esto. Y digamos, si el episodio anterior era una suerte de declaración de principios de lo que queríamos hacer, este episodio ya es el primero en donde nos vamos a estar metiendo en nuestro pasado y tratar de establecer las conexiones que ese pasado tiene con nuestro presente. Y una de las promesas que hicimos en esa ocasión fue que íbamos a tener en esta mesa expertos, gente que sabe de verdad de lo que está hablando, y para eso hemos invitado en primerísimo lugar a la prestigiosa y respetadísima Bárbara Arroyo, arqueóloga y antropóloga. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, es un gran gusto estar con ustedes y con mucha ilusión de poder hablar de estos temas tan importantes para entender este país tan particular. Y también tenemos a quien ustedes ya conocen, que es un habitual de la casa, Luis Méndez Salinas. Un gran gusto, no hay nada, pocas cosas hay que me entusiasmen más que lo que hoy va a suceder en este espacio, que es adentrarnos probablemente en una de las épocas más oscuras, menos conocidas y también relevantes, creo yo, de nuestra historia antigua, nuestra historia más remota. Y qué mejor que hacerlo con Bárbara, con vos en esta conversación. Pero antes de comenzar, tenemos que agradecerle a uno de nuestros queridos patrocinadores, Madera San Miguel, que ustedes ya conocen, es distribución y venta de madera, tienen madera de expertos, y pueden visitarlos en su tienda en Zona 9, que está en la Sexta Avenida 1227, o llamar al PBX 22680808. Ese PBX es además también un WhatsApp, a donde pueden escribir 22680808. Y una cosa hay que decir, es verdad que ustedes conocen a Luis, lo conocen como escritor, lo conocen como, junto con Carmen Lucía Alvarado, el cerebro de proyectos como Catafix Editorial, que tienen ya un catálogo imprescindible en Guatemala, sin el cual diría yo que no se puede terminar de entender este país. Detrás de proyectos como Catafixia Centro, un espacio que le ha cambiado la cara al pasaje Rubio en la zona 1, pero lo que tal vez no saben es que además, solo para que vean la riqueza de esta mesa, Luis también es arqueólogo, también es un desempolvador y desenterrador e interpretador, etc. Y antes de comenzar yo les quería hacer una pregunta que estoy seguro que a la audiencia le va a interesar mucho, pero que sobre todo me interesa a mí, entender esos mecanismos. ¿Cómo ocurre que a un muchacho o una muchacha de 16, 17 años se le ocurre hacerse arqueólogo? ¿Qué intereses, qué deseos se configuran ahí para que uno escoja esta carrera? Bueno, en mi caso particular empieza por un interés no necesariamente nacional, y hay que pensar que aquí hay un tema generacional entre Luis y yo, y Luis seguro tendrá otras razones, pero en mi tiempo el tema de nuestra historia y las raíces y toda esta riqueza que tiene el país en cuanto a arqueología no era tan apreciada, exceptuando los grandes centros como turísticos, ¿verdad? Tikal, eran los que llamaban la atención. Entonces uno creciendo pues no estaba tan expuesto a entender que la riqueza del territorio era gigantesca, o es más bien. Entonces, aquel tiempo de mi juventud en la primaria era como los descubrimientos de Egipto y esas grandes maravillas, que las tumbas y todos esos grandes hallazgos, y ahí empieza mi curiosidad, digamos, por el pasado a través de Egipto. Pero en la secundaria me doy cuenta que no, que más allá de Egipto tenemos la historia enfrente a nuestros ojos en Guatemala. Y aprovecho pues a empezar a conocer un poco más, pero por supuesto en aquel tiempo estudiar arqueología era así como una carrera no existente a los ojos de muchas personas, aunque existía en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
y fue a través de un profesor de bachillerato, que siempre lo reconoceré, Edgar Varías, que nos abre esta ventana al llevarnos en los temas de orientación vocacional la posibilidad de la Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos y cómo uno en bachillerato podría empezar a pensar que esto es una posibilidad. Y ahí es donde ¿verdad? Me entusiasmo y me doy cuenta que lo puedo hacer. Sin embargo, como que lo que uno estaba condicionado en la casa eran otras cosas y por alguna razón yo era muy deportista y me decían, no, usted mejor estudie una carrera corta, fisioterapia es lo que le conviene y en fin, bueno, empecé a investigar, bueno, ¿qué tengo que hacer para estudiar fisioterapia? Solo había una escuela en aquel tiempo, tenía que tener 18 años para ingresar y yo tenía 16 cuando me gradué, entonces no podía ingresar inmediatamente. Entonces un año trabajo y en ese año descubro que pues puedo entrar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiar arqueología, trabajar y ¿verdad? Balancear ambas cosas y ahí empieza. Pero sí, desde chiquita yo caminaba como, los arqueólogos caminábamos como un poco como cochinitos viendo al suelo y viendo lo que hay y lo que el suelo ofrece. Y encontraba y recogía cualquier cantidad de cosas. Repentinamente cuando ya estaba en la universidad mi mamá me dice, mira, aquí está esta bolsa de cosas que tal vez le sirven. Esa es vocación, ¿va? Eso es una vocación. Sí. Yo creo que esa palabra es fundamental, no solo para carreras, digamos, como esta, sino para todo. Y cuando uno sigue esa vocación, es que no hay manera de que las cosas salgan mal. Yo tuve una experiencia más o menos similar. A principios de los 2000 estaba yo estudiando, empecé a estudiar bachillerato en básicos todavía en el Liceo de Guatemala, y tenía un maestro, el maestro de Ciencias Sociales, que se llamaba Jorge Mario Donis. Y él toda la vida decía, es que yo estudié arqueología, hice arqueología y estuve por aquí, por allá, y contaba sus historias. Y pasaba buena parte de los cursos, creo yo, además de cubrir la currícula base así muy someramente, contando anécdotas. Y esas anécdotas me empezaron a llenar la cabeza. Y una cosa de la que hablé la vez pasada que se vincula a esto es el rock, la gente que estaba haciendo rock en los años 90 finales, 2000, que era la gente que estaba escuchando, muchos de ellos eran arqueólogos. Sí, muy curiosos. El Neco, Ernesto Arredondo, sí. Alejandro Guillot, Sí. el baterista de Viernes Verde. Y entonces, claro, uno en esos conciertos estaba expuesto a un montón de estímulos que un poco te iban como empujando a eso. Y tuve la fortuna de que mis padres nunca pusieron ningún pero. Siempre se extrañaron, creo yo. Es como extraño cuando alguien te dice quiero estudiar arqueología. Pero una cosa que es bien común, es raro eso, cuando uno dice yo estudié arqueología, siempre la gente dice, yo eso era lo que quería estudiar. Sí, pero medio mundo, ¿verdad? Pero no pude y tal, entonces por eso me hice doctor. Bueno, a lo mejor, no sé, yo me imagino, porque como estas cuestiones son como medio ríos subterráneos que uno de todos modos no tiene demasiado claro cómo se configuran, pero al salir del estreno de Raiders of the Lost Ark, sí, de Indiana Jones, han de haber un montón de güiros que querían ser arqueólogos, ¿verdad? Sin duda. Y como que se posicionó la carrera, etcétera. Es decir, nunca se sabe qué mecanismos culturales, influencias, sentido de la aventura, no sé qué, sí, puede haber ahí. Miren, antes de de entrar en materia, yo necesito hacer, ya lo hicimos la vez pasada, pero necesito hacer una segunda declaración de principio sobre lo que queremos hacer aquí. Tengo la impresión, esta es una impresión mía como lector de historia, pero también porque tengo memoria de mis años escolares y cómo me formé, que tanto el currículum escolar como los pequeños compendios que tratan de consolidar la historia de Guatemala en volúmenes que no excedan las 350, 400 páginas, etcétera, que hay varios, tienen esta como prisa por llegar cuanto antes a 1524, como si 1524 fuera el inicio de la historia nuestra, como si la conquista, la invasión y la posterior colonia fueran el momento realmente cuando comienza nuestra historia. Y haciendo solo para hacernos, que esto que voy a decir también es eurocentrista, pero digamos, es para establecer una suerte de equivalencias. Si nosotros hablamos que tenemos 20 siglos más o menos, o quizá más, de desarrollo cultural, civilizatorio, etcétera, en esta región, quiere decir más o menos que las culturas que se desarrollaron en este territorio, solo para que miremos la tontería que hacemos cuando ignoramos
esa cantidad de siglos de historia. Coinciden en el tiempo con las civilizaciones de Mesopotamia, con Acadia y con Sumeria. Coinciden con Egipto, coinciden con Grecia, coinciden con Roma. O sea, hay reyes y linajes mayas que están habitando y ejerciendo poder al mismo tiempo que Diocleciano. Y esto se extiende además durante otros 1000 años hasta coincidir, no sé, con Luis XVI, con Luis XIV, digamos. Entonces es impresionante que tengamos este afán por meterle prisa a este riquísimo episodio y época de nuestra historia para llegar necesariamente a 1524. Bueno, solo para avisarles que nosotros no vamos a hacer eso, que nos vamos a tomar nuestro tiempo con la historia de Guatemala antes de 1524 y este es el primer episodio de ese esfuerzo. Entonces, para entrar en rigor y ser cronológicamente consistentes y no nos perdamos, porque al menos yo necesito tener líneas de tiempo en la cabeza. La primera pregunta es, necesariamente, ¿hace cuánto tiempo se pobló este territorio y cuáles son los registros que tenemos para decirlo? ¿Cuáles son las evidencias que tenemos para identificar a partir de qué momentos se comienzan a poblar el territorio que hoy llamamos Guatemala? El que quiera. Pues Bárbara. realmente el territorio que hoy llamamos Guatemala tiene una enorme historia. Desde los primeros, desde el hombre temprano, digamos, que pasa por asumamos que el Estrecho de Bering, aunque ahora hay nuevas teorías sobre el poblamiento de América, pero tenemos la evidencia del hombre paleoindio, ¿verdad? Hacia, no sé, pasando por este territorio. ¿Y cómo es esa evidencia? Porque la gente dice, ¿y dónde está? Porque quieren ver al hombre, pero por el tema arqueológico, etcétera, no es posible identificar a veces los restos de estos individuos, pero hay huellas que han dejado como herramientas, ¿verdad? Y tenemos herramientas del tipo Clovis, que se fecha para hace más de 10,000 años, que hablan de personas ya en este territorio. Ahora, análisis que se han hecho más sofisticados de restos óseos, digamos, esto ya está un poco más reciente, nos están hablando de que hay movimiento de población que viene desde el sur. Siempre habíamos pensado que vienen desde el norte, pero ahora sabemos que estas poblaciones tempranas, antiguas, antiquísimas, tenían otros orígenes también, ¿verdad? Clovis, para ir aclarando, Sí. es la cultura que se asume que es, o se asumía hasta que han surgido estas nuevas teorías, que era la primera organización con manifestaciones culturales, digamos, en América, que eso es en Nuevo México, ¿no? Sí, es en Nuevo México y se basa en hallazgos de, pues otra vez, herramientas, puntas específicas de proyectil que tienen una forma de agarrarse al mango de madera como lanzas, ¿verdad? Y se ha hecho toda una clasificación de ellas, pero sí, efectivamente vienen de Norteamérica y de la sección, de la zona de Nuevo México. Esto a lo mejor, es que estoy hablando con gente muy rigurosa y académicos en serio, y entonces no se aventuran a especular, pero digamos, la cifra aceptada más o menos del Estrecho de Bering es hace 14,000 años, ¿no? Más Sí, o menos. sí. Perdón, 14,000 años antes de nuestra era, antes de Cristo. O sea, no. No, hace 14,000 años, perdón. Sí, 12,000 antes 12. de Cristo. Antes de Cristo. 12,000 antes de Cristo. Eso está siendo revisado por evidencias en Chile, en Brasil, Sí, etcétera. es una maravilla. Todas estas nuevas evidencias que tenemos de la ocupación de lo que hoy llamamos territorio americano, ¿verdad? Especialmente Brasil, la región de Brasil, Chile, Monteverde, Brasil, hay varios lugares. Lo de Pedra Monteverde Furada. te tira números como 30,000, sí. Entonces la propuesta, bueno. Increíble esas fechas, ¿no? Sí, aquí podemos platicar mucho de eso porque por supuesto hay gente que no está de acuerdo, ¿verdad? Tenemos evidencias diversas. Sin embargo, ¿por qué pensar que el movimiento se dio solo a través del Estrecho de Bering cuando habían grandes navegantes? Porque esa es una de las propuestas, que entran por mar, ¿verdad? Al sur. Y así es como... Pero también los niveles del mar en la Polinesia y Australia y tal eran más bajos también, ¿no? Sí, y además se habla de que posiblemente el Estrecho de Bering pudo haber estado... podrían haber otras maneras de cruzar o que hemos estado equivocados con las fechas, etcétera.
Hay mucha discusión, ¿verdad? Y para eso hay expertos en la ocupación temprana y se pueden hablar horas de lo mismo. Sin embargo, es claro que Brasil y Chile tienen una tremenda ocupación de más de 10.000 años o 12.000 años, de hace más de 12.000 años, que pone en duda esta situación de que todo viene de un mismo lugar. O sea, que la población entró al territorio americano de un solo lugar, sino que pudo haber llegado de otros Pero eso es lugares. así, ¿verdad? Es la historia de las ciencias y sobre todo estas ciencias. Quiero decir, hace no demasiado tiempo, el Valle del Rift en Kenia, resulta que lo que asumimos siempre, que era la cuna de la humanidad, ahora resulta que ya no tanto y que han encontrado Otras cosas. australopithecus Sí, más sí, antiguos sí. en Sudáfrica, por ejemplo. Eso nos cambió completamente la película. Todo esto, el alcance, digamos, la luz que podemos ir arrojando sobre etapas tan remotas del pasado humano, siempre está sujeto a precisamente que vayan apareciendo nuevas parcelas que van cambiando las hipótesis, las teorías y los relatos que hemos ido haciendo. Pero una cosa importante que quisiera agregar es, que justo Bárbara lo mencionaba, es lo complicado que es acercarse en términos de evidencia física, evidencia material, a edades tan remotas en territorios que tienen capas culturales tan densas encima. Es decir, a nivel de estratos, ¿verdad? Que es como se van configurando los registros arqueológicos. Este país tiene unas capas enormes que sepultan en buena medida y que distorsionan también las cosas más antiguas. Y cuando estamos hablando de antigüedades que rondan los 12.000 años, ya se pueden ustedes imaginar las complejidades que esto implica. Pero sí que es bien interesante cuando hacemos el recuento de todos los hallazgos que han ido configurando un poco la imagen que tenemos de los periodos más antiguos, que son el paleoindio y el arcaico, ¿verdad? Estas épocas que abarcan miles de años, del 10.000 al 1.800, los dos periodos juntos, ¿verdad? Tenemos casi 8.000 y pico de años juntos. Son en su mayoría hallazgos fortuitos, hallazgos incluso de superficie, que encontramos piedras con ciertas características, las acanaladuras, ¿verdad? Estas puntas de proyectil, que no son flechas, sino proyectiles, que tienen una forma particular y que aparecen sin contexto en la gran mayoría de los casos. Entonces tenemos estas piezas aisladas en el centro del Valle de Guatemala, en Quiché, en Totonicapán, los tapiales, la Piedra del Coyote, tenemos Chivacabé, y hay un montón de elementos aislados que nos van dando ciertas imágenes. Por ejemplo, hay megafauna extinta, ¿verdad? Fauna del Pleistoceno, que es cuando termina la última glaciación, que está asociada, digamos, de maneras a veces bastante tenues, pero sí que asociada a restos de actividad humana, huesos con cortes, con punciones, con incisiones, que solo pudieron haber sido hechas por ¿De qué animales? ¿De mamuts? ¿De megaterios? Sí, megaterios, gliptodontes, animales que incluso ya nos cuesta un poco imaginar. Y afortunadamente los pocos depósitos que se han rastreado, algunos de ellos sí cuentan con, digamos, los elementos que enriquecen el contexto arqueológico. Particularmente los de Totonicapán, excavados en los años 70, y también Chivacabé, que no es un sitio arqueológico, ¿verdad? Sino que es un yacimiento de fósiles. Hay un montón de huesos ahí que probablemente se deslavaron de las colinas que están alrededor del actual yacimiento y que se acumularon. Pero de pronto parece investigación de paleontólogos hay en Guatemala? Muy poca, en realidad. Pero Luis, usted puede contar su propia experiencia, porque Luis trabajó en ese sitio, en Chivacabé, justamente. Tenemos que recordar que si tiene una reunión próximamente, recuerde que Cocina y Más es una empresa de catering para eventos sociales, académicos, corporativos, ofrecen menús premium, servicio de meseros, etc. Y para Semana Santa tienen un menú especial que pueden cotizar y consultar a través del WhatsApp 59 23 91 98. 59 23 91 98. Sí, yo tuve la fortuna en el año 2009 de participar en las investigaciones que dirigieron John Loce y Lorena Pais. Esa fue la última excavación, entiendo yo, que se ha hecho sobre este periodo en Guatemala, por lo menos de las últimas. Y es curioso que
digamos, este yacimiento de fósiles que se encuentra de manera fortuita en el año 76, porque el dueño del lugar, que es un ganadero que produce leche y queso, está buscando hacer un pozo y se topa con una piedra rarísima y porosa que atraviesa por completo el espacio del pozo. Evidentemente no era una piedra, sino era un colmillo de mastodonte. Entonces, bueno, esto fue el hallazgo fortuito. Al año siguiente, investigadores canadienses empiezan a entender un poco el contexto y encuentran lo que hoy conocemos, ¿verdad? Lo que hoy podemos visitar a 12 kilómetros de Huehuetenango. Y sin embargo, durante mucho tiempo se encontraron en la superficie, los mismos dueños de los terrenos, un montón de piecitas de obsidiana, que nunca se asociaron mucho, y es muy curioso que los investigadores de los años 70 y 80 nunca le pusieron mucha atención a esas piezas, que están en el museo del sitio. Y en el 2009 tuvimos la fortuna de poder hacer un estudio con John sobre todo ese material, y en ese sentido empezar a cruzar referencias con los otros sitios que he mencionado. Y se nota que hay, pues para esas edades tan remotas, probablemente estamos hablando del año, ¿qué? 8.000 antes de Cristo, hace unos 10.000 años, tenemos poblaciones que están con una tecnología avanzada, con posibilidades de conseguir materias primas raras, ¿verdad? ¿Qué hace una obsidiana o una piedra de basalto del altiplano occidental, por ejemplo, de Quiché, en Huehuetenango? Eso Hay que habla de tráfico, de movimientos. Mucho movimiento, la migración y sobre todo el carácter de los asentamientos en ese entonces, que son campamentos, ¿verdad? Hay gente que se está moviendo. ¿Para qué se mueve? Para buscar más y mejores recursos que le permitan subsistir. ¿A ustedes no les pasa que supongo que viene con el oficio, esta suerte de habitar la contradicción al mismo tiempo entre la maravilla, que son esta clase de descubrimientos, pero al mismo tiempo este término que usa Mircea Eliade, el historiador de religiones, que es la opacidad semántica de las piedras? Es decir, te pueden hablar un poco de las condiciones materiales, te pueden hacer intuir, por ejemplo, movimientos humanos, tráfico de productos, etcétera, pero no mucho más allá en términos del contenido, de qué significan todas estas cosas, en términos de qué estos habitantes en qué creían, cómo se organizaban, cuál era voy a usar la palabra porque no la puedo dejar de usar en ningún programa, el engrudo, digamos, cultural, espiritual, incluso religioso, lo que sea, que los mantenía unidos, etcétera. Todo eso no se puede saber y es medio frustrante también, ¿verdad? Pues diría yo que esa es parte del buscar respuestas y hacer reconstrucciones del pasado en base a los pequeños pedazos que Luis menciona. Y eso es la tarea que tenemos que hacer, que por supuesto no la podemos inventar. Lo que hacemos es, vemos lo que tenemos en la cultura material, vemos que estamos excavando y tratamos de reconstruir el pasado en base a lo que tenemos. Pero sí, yo siempre pienso, quisiera regresar 5 minutos a este momento, pero yo creo que me volvería loca, ¿verdad? Sí. Regresar 5 minutos no me va a dar tiempo y me va a quedar más tiempo. Pero sí hemos sido formados, ¿verdad? Para agarrar las pequeñas piezas y tratar de reconstruir el pasado de la manera más científica posible, y para ello nos auxiliamos de muchas ciencias, ¿verdad? Aunque claro, es que ese es el asunto, la ciencia y el rigor científico, porque de otra forma, si fueran como yo, estaríamos tentados a especular, digamos, eternamente y a añadir, digamos, especulaciones, y que finalmente esas especulaciones no estarían fundamentadas las evidencias no podrían incluso estarnos diciendo otra cosa, pero a eso me refería precisamente. Muchos lo hacen. Sí. Y hay que decir que precisamente la tentación de la imaginación es el problema. De la intuición, claro, la intuición apoyada en base material, ¿va? Y mucho de deducción y de ejercicio de lectura, me parece. Porque al enfrentarse a un contexto arqueológico cualquiera, incluso a una pieza sin contexto, ¿verdad? Que vos tenés aquí puesta sobre la mesa y no sabes de dónde viene, implica un montón de elementos para poder leer lo que esa pieza, lo que ese contexto, lo que ese yacimiento nos dice, ¿verdad? Y yo creo que es interesante cómo
conforme va pasando el tiempo y se empiezan a utilizar, a aplicar nuevas técnicas de análisis, cuestiones que son, digamos, menos propensas a la interpretación, sino que son dato duro. Pienso en los modos de fechar, ¿verdad? En el conocimiento geológico, de cómo se van, sobre todo en estos contextos, cómo se van armando las capas de suelo que contienen estas evidencias de actividad humana. Y me parece que una cosa importante que hay que sumar en este aspecto es ciertas lógicas con las cuales uno se acerca a esta historia, a la historia más antigua del ser humano en nuestro territorio. Y es que es absolutamente necesario salir de ciertos moldes y de ciertos conceptos coloniales. Con usted lo hemos platicado y trabajado en varias ocasiones, hablar de historia precolombina, precortesiana, prehispánica, siempre nos sitúa en ese 1524 que mencionabas. Por eso pensar en otros términos, en términos de una historia antigua que despoja, ¿verdad? Esa idea colonial, esa fecha y ese acontecimiento colonial es interesante. Y en segundo lugar, que las discusiones cada vez más están poniendo énfasis en identificar el papel de actores y de procesos que históricamente han sido negados, ¿va? Y que históricamente han sido dejados de lado. Y pienso, por ejemplo, en el papel de las mujeres en el contexto de estas sociedades antiguas, ¿va? Cómo podemos empezar a intuir y a reconstruir las relaciones humanas que hay en estos pequeños grupos nómadas que se van moviendo, y luego en los grupos que se asientan y que con el tiempo van a generar agricultura, cerámica, que es, yo creo, importantísimo en estas épocas antiguas. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, que ya en el periodo posterior a lo paleoindio, que es el arcaico, ¿no? Por ejemplo, el papel de las mujeres, ¿cómo se logra leer eso en las evidencias que existen? Es muy difícil a ese nivel, porque realmente encontrar asentamientos arcaicos, al menos en Guatemala, es muy difícil. Pero sí se ha hecho, sí existe alguna evidencia, y platicamos antes del inicio del programa un poco de cómo identificábamos estas ocupaciones, ¿verdad? Y las identificamos justamente a través de análisis de sedimentos que se encuentran en estos grandes depósitos que Luis acaba de mencionar, y fechando estas tierras, ¿verdad? Pero hablando de la mujer en particular en el periodo arcaico, de lo que se ha hecho en otros lugares donde se ha logrado estudiar cuevas, abrigos rocosos, que nosotros desafortunadamente no se han encontrado, espero algún día que los logremos encontrar, se puede ver que el papel de la mujer fue muy importante. ¿Y por qué? Pues porque el hombre era el responsable de salir a buscar el alimento, la caza, y la mujer era la que se pasaba más tiempo en el campamento base, porque las poblaciones arcaicas se caracterizan por ser por ser móviles realmente, nómadas, ¿verdad? Que van de un lugar al otro buscando el alimento. No hay sedentarismo todavía, son cazadores, recolectores. Cazadores, recolectores, pescadores. Muy importante hablar de la pesca, claro. Porque la costa del Pacífico juega un papel primordial, igual que la costa atlántica, en el asentamiento de los primeros pueblos sedentarios. Mucho más que la caza, entonces, supongo. Ah, sí, era muy fácil. Bueno, no, pues asumimos pues que era fácil por lo menos más fácil que matar un mamut. No, pero digamos en el arcaico ya no tenemos mamuts, y sí tenemos coches de montes. Pero en todo caso, más fácil que matar a un mamífero es tirar Sí, definitivamente. Una atarraya al mar. Claro. Sí, y sabían cómo, seguro. Sí. Pero en fin, las mujeres entonces se quedan en casa. El ciclo digamos, hay un análisis y estudios enormes sobre esto, el papel que ellas juegan en la evolución de experimentar con sembrar una semillita o ir a recoger semillas. O sea, el papel que están jugando las mujeres en la aparición de la agricultura y el posterior sedentarismo. Sedentarismo. No pasa en el arcaico necesariamente, pero ellas empiezan a escoger que esta semilla por ejemplo, sustenta un poco más que otra. Seguramente así se va dando la experimentación y llegan finalmente a la agricultura, ya en la primera parte de lo que nosotros decimos preclásico, que quisiéramos hablar de un nombre mejor en el grupo de estudio con
con Edelberto Torres Rivas, con quien trabajamos con Luis, un grupo de historiadores, siempre discutimos cómo le nombramos a esto. Y uno de los grandes pensadores historiadores, Gustavo Palma, siempre nos critica a los arqueólogos por hablar en estos términos clásico, clásico y posclásico. Yo les iba a hacer esa pregunta. Antes de eso, porque voy a mencionar este libro, y vamos a hablar de este libro, que además ellos dos colaboran en este libro. Pero leyendo la parte del paleoindio y del arcaico, aquí se menciona, de hecho, solo para cerrar la parte de las mujeres, la aparición de unas figurillas de barro bastante... Esto es del periodo arcaico, ¿no? No. Es ya preclásico. Ah, es ya preclásico. Sí, pero son las primeras evidencias del uso de la cerámica. Y más que del uso de la cerámica como tecnología, que es algo fundamental, no solo para la vida cotidiana de estos pueblos, sino para nosotros ahora, desde el presente, poder entenderlos, porque es lo que más abunda, ¿no? Los restos cerámicos de las sociedades antiguas son sumamente abundantes. Pero en este caso de las figurías, además es evidencia muy temprana de simbolismos, ¿va? Del uso de símbolos complejos para representar ideas que eran importantes en ese momento. Y muchas de las figurías más antiguas, que ahí sí es su campo, tienen que ver precisamente con la representación femenina, cuerpos robustos. Bueno, pero eso es consistente con las Venuses europeas del Paleolítico, ¿no? Total. Sí, así es. Pensé que era arcaico porque lo Sí. de Europa es hace 25,000 años. Sí, lo que pasa es que en esta parte del territorio Claro. mundial, digamos, aparecen mucho después, pero el concepto es el mismo y la importancia y relevancia que tuvieron las mujeres se ve en estos objetos. Pero ahí es donde yo vuelvo al asunto del término de Eliade sobre la opacidad semántica. Nosotros vemos eso que llamamos, en primer lugar, estamos usando esos términos, una Venus, ¿verdad? Que le decimos así. ¿Cómo se llama? Eso es la de Willendorf, Sí, hay que es la famosa. Que tiene estos pechos prominentes y el vientre prominente y las nalgas, etcétera. Y decimos, debe simbolizar la abundancia o la fertilidad. Pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero yo creo que el hecho de que tengamos a estas figurías tan voluptuosas y tan... En un contexto donde no podían haber, ¿no? Porque en una sociedad de cazadores-recolectores no ibas a producir cuerpos de ese tamaño, digo yo. Exactamente. ¿Por qué las representaciones de las mujeres abundan? O sea, además que son tremendas, poderosas, diría yo, ¿verdad? Poderosas. Las imágenes de estas mujeres de alguna manera están reflejando la relevancia que estas mujeres tuvieron en este primer momento, si se quiere decir así, de la evolución de las comunidades, en el caso de la costa, semi-sedentarias, porque estamos hablando del año 1800 antes de Cristo, si vamos a hablar si nos permitimos hablar de eso, o antes de nuestra era, aunque estos conceptos todavía están en mucho debate en disputas, y reflexión. Sí. Miren, y antes de que abordemos con mayor detalle, digamos, ya estas sociedades sedentarias que tienen diferencias, empiezan a mostrar diferencias de clase, por decirlo de alguna manera, sofisticación en términos de cómo se organizan. Quisiera solo hacer una como recapitulación muy breve, porque creo que nos va a servir al final. Y es que estamos hablando de que hace 12,000 años, a partir de hoy, digamos, 10,000 años antes de Cristo, sabemos que empiezan a haber pobladores, ¿verdad? Gente que anda por ahí buscándose la vida, básicamente. Y que nos dejan ciertos testimonios de su presencia a través principalmente de piedras, de herramientas de piedra. Luego eso se va complejizando y durante el periodo arcaico, 6,500 años antes de Cristo, hasta el 1800 antes de Cristo, esas sociedades lo que hacen es crecer, utilizar más y mejores recursos, empezar a acercarse a las fuentes de agua, empezar a dejar ciertos testimonios más sistemáticos, vamos a decir. Y luego, en esa época, hacia el final de esa época, me parece que aparecen 3 cosas que vale la pena no perder de vista, y es que uno, lo que hablábamos cuando le invitamos a participar en esta conversación, cómo vinculamos todo esto, que es historia antiguísima, al presente. El maíz, eso fue lo primero que usted me dijo. Entonces, bueno, la idea de los cultivos, ¿va? Cómo se empiezan a
separar estas especies silvestres y a volverse en una parte fundamental de las sociedades. Segundo lugar, que creo que tenemos que situar en esta época antigua, la observación del tiempo. Es decir, para generar un calendario, que es lo que vamos a ver ahorita en el preclásico, tienen que pasar mucho tiempo haciendo observación y sacando algo en claro de eso. Cuando empezamos a tener fechas, no es que en ese momento se crea el calendario ya existe de alguna manera y se concreta en la piedra, se concreta en las fechas, pero la observación del tiempo es fundamental. Y en tercer lugar, yo creo, la abstracción, el surgimiento y complejización del pensamiento abstracto. Ahí, en esa oscuridad de los milenios que anteceden al periodo preclásico, están situados el origen de esos tres elementos. O sea, la aparición de esos tres elementos, y a lo mejor aquí puedo amarrar varias preguntas que podrías responder junto con tu reacción a lo que Luis está diciendo. Esos tres elementos son los que determinan la transición del arcaico a lo que llamamos preclásico. Esa es la primera pregunta. Y la otra es el problema de los periodos. El problema teórico, digamos, si quieren, de los periodos. ¿Por qué? ¿A qué obedecen? ¿A qué responden? ¿Qué están marcando realmente esos periodos preclásico, clásico y posclásico? Con sus, además, internas subdivisiones convenientes de temprano, medio y tardío. Yo, digamos que voy a abordar un poco ese tema de la denominación de los periodos, porque eso nos va a dejar hablar un poco más sobre el tema de los cultivos, calendario y todo este pensamiento abstracto. Cuando estas designaciones de preclásico, clásico y posclásico se dio hace muchísimo tiempo, cuando empiezan las prácticas arqueológicas en este territorio, y digamos que sería principios del siglo XX en realidad. Y a este tema le ponen preclásico porque pensaban que lo clásico era lo mejor, ¿verdad? Así fue como se pensó. Esto es lo previo a, esto es lo anterior a. Lo previo a Tikal y a las grandes ciudades de las tierras bajas del Petén, etc. Sí, pero también un poco como pensando en el mundo, ¿verdad? Que al hablar de preclásico estamos hablando de lo previo de los grandes desarrollos, asumiendo que todo era lineal, ¿verdad? Y que el desarrollo iba a ser de esta forma. Y hoy nos damos cuenta que realmente el preclásico es la base y alcanza desarrollos sumamente importantes que en algunos territorios no los vemos en el periodo clásico, o que superan esos avances que podemos estudiar en el periodo clásico en algunas secciones, ¿verdad? Algunos territorios de Guatemala. Porque lo que pasa es que tendemos a imaginarnos las tierras bajas mayas, el Petén, y se nos olvida que la costa del Pacífico y el altiplano son claves para estos importantes desarrollos que Luis acaba de mencionar. Totalmente. Sí. Y son justamente los periodos, los espacios del territorio que menos investigación arqueológica han desatado, pues, ¿verdad? Han propiciado. Y es gracias al trabajo de pioneros en los años 80, diría yo, como Fred Bové, incluso un poco antes, Lee Parsons y gente que estuvo trabajando, Shook, que se empieza un poco a subsanar esa carencia. Pero sí que la costa sur es la que nos da una luz enorme, principalmente empezando el preclásico temprano, ¿va? Empezando ese momento que está definido como el momento donde se generan los asentamientos formales, donde se empiezan a ver diferenciaciones de estatus, donde empieza a generarse una industria, vamos a decir, la industria cerámica, ¿verdad? Con características muy puntuales que va a ir evolucionando a lo largo de 2000 años más, ¿verdad? Entonces, es fundamental eso. Podemos hablar del primer elemento que mencionaste, que es el maíz. Sí, es muy importante. Y solo una pregunta para tratar. ¿Se domesticó aquí para estas poblaciones o es un aprendizaje adquirido como herencia Clovis, por ejemplo? O sea, se domestica se cree que en Guerrero, aunque también hay evidencia bastante antigua en Belice, ¿verdad? Hay grandes discusiones de dónde, pero realmente se ha concluido que puede ser Guerrero. Sin embargo, las últimas investigaciones que están haciendo estos
valga la redundancia, investigadores que están proponiendo estos movimientos tempranos de poblaciones desde el sur, están hablando que estas poblaciones chibchas ya conocían el maíz. Entonces, falta mucho, ¿verdad? Pero esto es de lo más novedoso y habrá que ver. Honestamente, yo creo que la evidencia que existe al día de hoy de Guerrero es bastante sólida. Tenemos también evidencia en la costa del Pacífico de maíz para el año 3500 antes de Cristo, siguiendo estas denominaciones. ¿Cómo la encontramos? La encontramos en estas pruebas que hicimos con columnas de sedimentos que se analizan y que se puede ver que ya para esta fecha hay poblaciones humanas porque hay evidencia de corte y quema de manglar. O sea, hay un trabajo intencional de limpiar un espacio para sembrar maíz. O sea, no se ha modificado esa técnica de la siembra de maíz, está ahí presente desde 3500 años. Antes de Cristo, pero es un poco más antigua ¿verdad? En el territorio mexicano. Sin embargo, esto nos dice que existe maíz ya en este momento en espacios, digamos, en la zona de Tecojate y Zipacate, para ubicar a las personas, porque si hablo de los nombres de los sitios ni van a saber dónde queda, porque son pequeños asentamientos. Sí, me incluye. que además es sumamente importante pensar que ya en ese momento hay un conocimiento que acompaña a la práctica de la siembra de maíz con el uso posible, y esto conversamos con Luis brevemente, de la presencia de la cal, que pues sirve para transformar, ¿verdad?, el maíz y consumirlo sin tener ningún problema. ¿Y cómo tenemos esa evidencia? Pues porque los primeros, no el 3500, y eso hay que también aclararlo, ¿verdad?, sino que las primeras ocupaciones semipermanentes que encontramos, semisedentarias, que se fechan para ahí del 1800 antes de Cristo, tenemos evidencia de pisos hechos con cemento de concha. O sea, ellos aprenden a cocinar la concha y molerla y usar esta cal de la concha mezclada con barro para hacer sus espacios, sus pisos, ¿verdad? Para poder asentarse y tener ahí su rancho y construir sobre ellos. Muy sencillo. Maravilla. Es que poco más que agregar a este proceso que en cuestión de pocas palabras podemos como reconstruir, pero es maravilloso. Y vaya si no, el maíz, y con los desarrollos posteriores, desde la tecnología y de todos los elementos que intervienen en su cultivo, se va haciendo la piedra angular sobre la que descansa al día de hoy la dieta mesoamericana, ¿verdad? Sin duda. Y no solo la dieta en el sentido, digamos, inmediato de alimentarte y subsistir, sino también ya las complejidades gastronómicas, ¿va? Cuando se empiezan a sumar ciertas especies en lo que conocemos como el sistema milpa, que está amarrado el frijol, el maíz, el ayote, el chile y así otro tipo de elementos vegetales, que cuando hacemos ese catálogo de cultivos, básicamente estamos como viendo la lista de ingredientes de muchos de los platos que al día de hoy son fundamentales en el espacio cotidiano, en el día a día y también en la comida ritual, ¿verdad? Y entonces, con el tiempo, hacia el final del preclásico, vamos a ver cómo la comida también se integra, digamos, al importante complejo mitológico que ya estaba existiendo en ese momento. Pienso en los murales de San Bartolo, donde se ven así los platos, los vasos. Claro, a mí eso me fascina particularmente, la idea de que en el momento en que el reconocimiento de que gracias a la existencia de este cereal podés subsistir y pueden subsistir tus hijos y podés transmitir conocimientos y podés incluso pensar en la idea de generaciones que van a sobrevivirte, empezás a dotarlo de un significado más allá de lo inmediato, y ese significado es sagrado, religioso, se eleva de categoría, se vuelve símbolo alrededor del cual se rinde un culto y que además termina integrando, proveyendo de cohesión a esa sociedad. Total, las deidades del maíz, que son de las más importantes para este periodo temprano, ¿verdad? El preclásico medio, donde ciertos rasgos iconográficos
se vuelven el santo y seña de una de las deidades fundamentales, que está asociada al ciclo del maíz, a la idea de entrar en la tierra, como la muerte, digamos, para luego florecer. El otro elemento que mencionaste es la cerámica. Sí. ¿Qué nos dice la cerámica? ¿Qué información nos da el encontrar cerámica? Bueno, primero que ya tenían un avance, o sea, el hecho de hacer una pieza en cerámica con barro y coserla para que perdure, eso es un avance tecnológico muy importante. Porque inicialmente lo que hacían eran, y sabemos eso porque las primeras evidencias que tenemos de cerámica, que se fechan alrededor del 1700 a.C., por ahí, están copiando jícaras, las formas de las jícaras. Y de hecho, se nota que ellos al copiar esa forma... Imitación de la naturaleza. Imitan a la naturaleza. Entonces imitan la jícara, pero en aquellos tiempos, seguramente cuando no había cerámica, ponían un yagual abajo de la jícara para que se sostuviera. Entonces, esta forma tan curiosa integra el yagual con la jícara. Y es una forma que hoy por hoy no existe. Pero eso nosotros. ya habla de sedentarismo. Sí. Cuando ya tenés objetos de ese tipo, ya estás asentado. Eso es casi seguro que por lo menos pasan una buena parte del año asentados. De sedentarismo y a lo mejor incluso de propiedad, ¿no? Porque esos trastos... A la fecha de hoy, hay familias y amistades que se rompen cuando alguien le da un topper a algo que no devuelve. Y dice, llévate el Tupperware. Y cuando no lo devuelve, se rompen amistades, se rompen familias, etc. Los toppers del preclásico temprano se conocen como tecomates. Sí, y mis hijos darían fe de ese rompimiento. Sí, pero total. una cuestión que es muy importante, creo yo, del tema de estas primeras cerámicas, es que hay propuestas donde esta primera cerámica surge como un bien de prestigio, porque el conocimiento de cómo hacer estas vasijas no era tan generalizado. O sea, ya te habla de estratificación social, Se habla de jerarquías. Lo más básico, como que la gente está elaborando estas cerámicas que además son muy particulares, preciosas, porque seguro copian las jícaras que además eran decoradas, como hoy conocemos las jícaras digamos, de Rabinal, preciosas, ¿verdad? Con motivos, etcétera, pues igual, y se las hacían al gran hombre, al cacique que había ganado cierto poder porque era el que podía proveer ciertos recursos, que es donde se ha propuesto que empieza la diferenciación social, ¿verdad? O sea, Elementos... básicamente estás diciendo que una de las cosas que nos dice con claridad la cerámica es, digamos, la existencia de jerarquías sociales, de organización del poder y de ejercicio de ese poder, etcétera. Si seguimos unas de las teorías de por qué surge y cómo surge la cerámica, sí. Hay gente que no está necesariamente de acuerdo, pero creo que considerando la belleza, y aquí sí estoy diciendo esto porque son piezas espectaculares, de una calidad, además de un grosor finísimo, que denota un cuidado especial para producir esta vasija. Y un tiempo Un tiempo y además que por su todo forma eso tiene un precio. Creemos que era para líquidos. Entonces la cuestión que se ha discutido es que posiblemente era para el servicio de bebidas especiales que se llevaban a cabo en ceremonias particulares que, como bien Luis aludió, posiblemente tendrían que ver con ceremonias al maíz. Ya a mí no me sorprendería, porque era se cree que... Ya el maíz deificado, digamos, ya... Bebidas de chicha, pues se ha dicho que para eso servían, de una bebida fermentada. Antes de continuar, tenemos que agradecerle a otro de nuestros queridos patrocinadores que hacen posible este programa. Esta vez se trata de Transdoc, que es la Feria del Empleo Permanente. Si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuerde que puede contratar los servicios de Transdoc. Al contratar este servicio tiene acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada de vacantes y usuarios reclutadores ilimitados en el periodo contratado. Transdoc tiene candidatos de todo el país y tiene perfiles que podrían cubrir puestos desde gerencias hasta el nivel operativo. Cualquier duda o consulta puede escribir al correo electrónico contáctenos@transdoc.com o visitar transdoc.com. Y una cosa interesante es que
el aparecimiento, digamos, de este complejo tecnológico que va a, como les decía antes, a evolucionar ininterrumpidamente desde que surge, desde las primeras evidencias hasta el día de hoy, ¿verdad? Nos habla del aparecimiento y de la consolidación también de nuevas necesidades, de nuevas dinámicas, es decir, es necesario almacenar esto, bebida, comida, lo que sea, ¿verdad? Incluso algún otro tipo de líquido. Es necesario almacenarlo y para el efecto vamos a crear los artefactos que nos van a permitir hacer eso. Te habla también, me parece, de un aumento de población, porque al momento de sedentarizarse y de empezar a tener otras dinámicas, digamos, de relación con el entorno, con la gente que tenés alrededor, surgen también, pues, poblaciones más grandes. Y esas poblaciones más grandes son las que van a hacer posible el desarrollo acelerado de los cultivos y simultáneamente los cultivos, el desarrollo acelerado de estos cultivos va a hacer posible que la población crezca más. Y entonces ahí, digamos, la evidencia cerámica me parece que es importante amarrarla a otros elementos, como la cuestión de patrón de asentamiento, es decir, encontramos montículos, ¿va? Encontramos, en el caso de la costa sur, los famosos concheros, ¿va? Encontramos huellas de que hay gente asentada ahí. Perfecto, ¿cómo es la forma de ese asentamiento, ¿verdad? ¿Qué nos dice de las dinámicas familiares, tribales, comunitarias, la forma en la que están dispuestas las casas, ¿vale? No las casas, las estructuras, para ser más correcto, y los tamaños de las estructuras, la complejidad de sus elementos de construcción? Todo eso está amarrado a ese proceso de diferenciación social y a ese proceso de crecimiento de las poblaciones en sí. Por supuesto que, como dijiste al principio, que es peligroso esto porque nos podemos quedar ahí. Hay que avanzar un poquito. Y hay que avanzar, evidentemente, a eso que llamamos, y quiero saber con cuánto rigor se le llama así, a la cultura y civilización olmeca como la madre cultural, digamos, de Mesoamérica. Y a partir de en qué momento empezamos a ver presencia de ellos en Guatemala. Sin duda, la civilización olmeca es la gran civilización, ¿verdad?, mesoamericana. Sin embargo, se han hecho muchos avances últimamente y sí, los olmecas tuvieron un impacto tremendo en la región, especialmente en la costa del Pacífico, donde tenemos estos asentamientos tan antiguos. Y se había hablado de que casi que olmecas llegaban y se asentaban en estas regiones, pero ya hay otras ideas donde se habla de desarrollos propios locales que al final se integran a esta visión universal de aquella época de la religión olmeca, porque sí tiene un impacto mayor. ¿Y dónde están inspirados algunos de estos conceptos tan importantes? En el maíz, por ejemplo. Y lo tenemos a través de muchas de estas ofrendas que los olmecas, que se han encontrado en la zona olmeca, que son de hachas de piedra verde, que de alguna manera se han interpretado como representaciones del surgimiento del maíz mismo, ¿verdad? Además de, pues, una serie de elementos que podríamos pasarnos aquí hablando horas sobre la importancia y desarrollo de los olmecas, pero ellos... Esta religión que fue tan importante impacta a la zona... ¿Es solo la religión o también la lengua? Esa es una buena pregunta. Y ahí ya nos metemos a otra gran discusión, porque hay versiones y hay propuestas, ¿verdad? De qué idioma estaban hablando. Y entonces hay una propuesta de que la población de la costa era Mijezoque. Y que de aquí se van, especialmente en la zona de Chiapas, porque es donde se ve como el desarrollo más importante, digamos, de estas culturas tempranas que hemos estado hablando. Y por el istmo de Tehuantepec suben y se asientan en la costa del Golfo y desarrollan hacia la civilización olmeca. Esa es una idea de John Clark y colaboradores, ¿verdad? Que algunos aceptan, otros no. Otros hablan de otras lenguas. El problema es que eso es muy difícil decirlo arqueológicamente hablando. Sí. Desgraciadamente, digamos, la cerámica... Porque aquí no hay escritura, además. Exactamente. Y, no digamos, hay. En tiempos olmecas no tenemos escritura. No. Y justo
la iconografía, digamos, te permite interpretar que hay un complejo de símbolos, probablemente de mitos, de historias compartido, ¿verdad? A lo largo de una extensa región del territorio que abarca el sureste de México y Guatemala. Pero justo entrar en términos lingüísticos es bien arriesgado y bien complicado, al fin de cuentas. Pero una cosa que es importante es que estos desarrollos culturales, religiosos, simbólicos, compartidos por gente en un área tan extensa, va a ser una cuestión constante en la región mesoamericana durante todo el tiempo, desde los olmecas, digamos, desde que todo este imaginario del dios del maíz, de ciertos atributos acuáticos también, sí, de las importante. deidades, ¿verdad? Hay un montón de fauna y de flora acuática representada en esa iconografía temprana. Eso significa porque además ven en el mar. No tanto en el mar. Ríos, Sí. fuentes de agua. Esteros, sí. ¿verdad? Lagunas. Que es fundamental. Y justo cuando vas viendo dónde es que surgen los sitios con evidencia más temprana, no solo en la costa sur, sino en el altiplano de Guatemala, incluso en las tierras bajas, siempre hay fuentes de agua importantes alrededor. Pueden ser ríos, pueden ser lagos, pueden ser aguadas, pueden ser reservorios de agua que están Que ahí. es común a la historia de la humanidad, eso, ¿no? Eso Absoluto. es, definitivamente. Sí. Es como una... Ciudades se hacen alrededor de un río, de un lago. Pero es súper importante en el caso de estas primeras civilizaciones, la primera civilización y las culturas. Y yo creo que es relevante hablar un poquito de estos nuevos hallazgos que se han logrado a partir del LIDAR y la identificación de estas plataformas masivas que alcanzan 1 y más kilómetros de largo en la zona de Tabasco y que han sido recientemente investigadas por Takeshi Inomata, quien ha tratado de traspasar, digamos... Es olmeca esto. Eso justamente es un poquito después que los olmecas, pero él estaba intrigado en entender cómo se vinculaban estas gigantescas plataformas que no tienen más que la construcción masiva imagínense, de un sitio que mide casi 2 kilómetros y de como 1 metro de altura, pero eso involucró muchísimo esfuerzo constructivo. Entonces, aquí él está hablando del poder colectivo para llegar a un espacio, hacer esta construcción y celebrar la colectividad digamos, de estos lugares especiales que de alguna manera se vinculan un poco con la costa del Golfo de México, porque de hecho San Lorenzo, que es el sitio más antiguo de la zona olmeca, tiene el mismo arreglo espacial que estas plataformas gigantes, donde manipulan un poco el paisaje y lo transforman para representar, en el caso de San Lorenzo se había interpretado como a un gran ave, pero ahora pues ya ha ido cambiando un poco. Sin embargo, estas plataformas de una forma mera parecieran como la base de una procesión, de una anda de procesión, ¿verdad? Pero gigantes, cómo se vinculan con estas otras que están en Tabasco. Y entonces estamos hablando del tema ahorita y ellos mismos están excavando un poco más, pero ¿qué han encontrado ellos? Estas ofrendas de hachas de piedra verde o jade, no sabemos. O sea, esto es poco después de la venta en Tabasco. Es antes de la venta y despuesito de San Lorenzo, porque San Lorenzo es el gran sitio original, digamos, que se fecha para 1500 antes de Cristo, y luego al caer San Lorenzo surge la venta. Entonces la venta es un poquito más tarde. Este es el periodo intermedio entre la caída de uno y el surgimiento del otro. Y lo que él quiere investigar es cómo se empata esta información con las culturas más antiguas de la zona maya, en la zona, digamos, del Petexbatú, el caso Ceibal, por ejemplo, que es uno de los sitios donde él también ha trabajado y han encontrado hasta ocupaciones arcaicas, ¿verdad? ¿Qué sabemos de los olmecas hoy en términos de cultura? De la información que tenemos en términos de lo que creían, en términos de organización social. ¿Se sabe mucho? ¿Es muy escaso?
No, o sea, se ha hecho mucha investigación, se habla de las grandes cabezas colosales, olmecas, que es como lo que destaca, y creo que vale la pena hablar de eso aquí por el pequeño problema que tenemos en la democracia, y hay que aludir al mismo en Escuintla, ¿verdad? Pero en el caso de San Lorenzo se habla de que estas cabezas colosales representan a gobernantes de aquella época, ¿verdad? Algunos han dicho, pues son dioses, pues son gobernantes, pero entonces estamos hablando ya de un esfuerzo gigantesco, primero de trasladar estas cabezas que no son necesariamente de San Lorenzo, sino que tienen que trasladarlas por río, no sé cuántos kilómetros, para poder establecerlas. Y eso exige dos cosas, una de las cuales señalan en ese libro, que prometo que vamos a hablar de él al final cuando hagamos la bibliografía. Una es un poder centralizado, ¿verdad? Que haga posible la mano de obra y los recursos necesarios para movilizar esa cantidad de recursos. Piedras entre barrancos y hondonadas, etc. Y la otra, supongo, que a menos de que haya sido mano de obra esclava, si había convicción de parte de los cargadores, necesitas cultura, religión, creencias, etcétera, que integren la voluntad de tanta gente de mover esas enormes cantidades de piedras, ¿no? Sí, sí. Y lo que pasa es que, digamos, hay que recordar un poco estos objetos, digamos que la sustancia de estos objetos, la piedra con la que se hacen estas tremendas cabezas, eran sustancias poderosas en aquel tiempo, ¿verdad? En sí mismas, como Ajá, materia. como materia. Además estaban animadas, ¿verdad? Y aquí las están transformando, y si es cierta que esto es un tema colectivo, que tal vez sí había un gran cacique, pero era un gran esfuerzo comunitario, colectivo, y que todos estaban muy, muy satisfechos para celebrarlo y hacerlo, hay que pensar en que iban a seguir, no eran esclavos de nadie, sino que eran parte de la gran comunidad que habitaba estos territorios y que sabían de este personaje más importante, que era el que dominaba en su momento y que proveía, porque no solo era que... Lo que digo, necesitas ideología para convencer a esa gente, necesitas creencias. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacían? Bueno, él tenía acceso a ciertos elementos, ciertos productos. Obsidiana, por ejemplo. Eso era una cosa muy valiosa, porque eran los cuchillos de la antigüedad, aunque fueran pequeñas, no navajas, porque en aquel tiempo tal vez todavía no estaban las navajas, sino los fragmentos de filos, fragmentos que le servían para cortar o para rayar la yuca, que se ha hablado tanto, que era uno de los productos que utilizaban, etcétera, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de estas personas especializado les permitía a ellos alcanzar el poder, ¿verdad? Y dominar a la población a través de la redistribución de algunas de estos bienes especiales que solo ellos tenían acceso. Hay que hablar, desde luego, de la dimensión ideológica, ¿verdad? Que testimonian buena parte de la iconografía, de las grandes creaciones, esculturas y de la cerámica y tal, pero me parece que también todo esto viene amarrado a la parte de la infraestructura, ¿verdad? Económica. Y precisamente cuando empezamos a hablar de sociedades que tienen una concepción del territorio tan amplia, ¿verdad? Porque sabemos que hay el intercambio es clave desde este momento y en adelante, ¿verdad? Hay poblaciones ubicadas a lo largo del territorio con control en bienes, en materias primas, en artefactos fundamentales, y podemos negociar con ellos. Hay una concepción del mundo que se va ampliando. Y eso de alguna manera se ve, el comercio es fundamental para entenderlo. ¿Cómo empezamos a ver en el registro arqueológico que piedras que sabemos con certeza de qué fuente, de dónde vienen, se trasladan 1000 kilómetros? ¿Va? Es increíble cómo empezamos a ver con mucha mayor consistencia, digamos, ese tipo de movimientos. Y me parece que el comercio de las cosas que desgraciadamente no podemos detectar a través del registro arqueológico debe haber sido fundamental. La enorme cantidad de alimentos, de bienes perecederos, claro que son perecederos, sobre todo cuando pensamos que estamos hablando 3000 años después de ellos, ¿verdad? Tienen que haber dotado a estas sociedades de flujos de energía enormes, ¿verdad? Y hay una vitalidad
de la cual dejan testimonio, pues sí, las evidencias iconográficas y arquitectónicas, escultóricas que hoy día tenemos. ¿Existe una transición olmeca-maya? ¿Hay cuestiones de continuidad ahí? ¿Se puede hablar en esos términos? ¿Sale una entre la otra? Porque en nuestra imaginación, en nuestras lecturas, o en la manera incluso que están organizados los textos, es así, sale una y entra la otra, ¿no? Casi como en un segundo acto. Pero no, pues, evidentemente no es así, pero ¿cómo es entonces? Bueno, esa respuesta quisiéramos, tenerla, pero a la luz de todos estos nuevos descubrimientos, uno empieza a cuestionar esas ideas, porque si bien es cierto, los olmecas se considera la primera gran civilización mesoamericana, tenemos a estos nuevos hallazgos que tal vez en algún momento hasta son contemporáneos con algunas de las primeras prácticas que vemos en la costa del Golfo, ¿verdad? Y cómo eso se refleja en lo maya, pues definitivamente la ocupación maya más antigua, como conocemos lo maya, digamos, después digamos, hacia finales del preclásico, se ha hablado que se encuentra en el norte del territorio guatemalteco, ¿verdad? En la región de Mirador. Sin embargo, también hay ocupación muy antigua en el Yucatán y se ha visto con los últimos hallazgos cómo hay evidencia de estas culturas, esta cultura tan y tan antigua con la cerámica temprana, etcétera, cerca de efectivamente lugares acuáticos y otros que también alcanzan grandes desarrollos. Entonces, yo creo que estos últimos trabajos que se están llevando a cabo para vincular estos desarrollos van a darnos luz sobre cómo interactuaban estas dos grandes culturas, tal vez en algún momento hasta casi contemporáneas, ¿verdad? Pero de que la cultura maya es muy antigua también, cada día averiguamos más información sobre qué tan antigua y cuáles son las evidencias que podrían ser coetáneas con algunas de estas manifestaciones olmecas, si no bien las originales un poquito después del olmeca, ¿verdad? ¿Y en qué, y dónde, o digamos, antes de la aparición de estos nuevos hallazgos que seguirán apareciendo y seguirán modificando? ¿Cómo fue la vasita de Octavio Paz que usaste el otro día? Que el pasado es absolutamente imprevisible. Bueno, ahí está la evidencia, ¿no? Sí. Antes de esta nueva información, normalmente lo aceptado que era que la civilización maya comienza ¿dónde y cómo? Bueno, en realidad... ¿Qué es lo más antiguo que conocemos en términos de... si es que se puede hablar también de eso, porque todo esto también habla de diversidad cultural y de distintas culturas conviviendo al mismo tiempo y de cierta heterogeneidad, etcétera. Y de préstamos culturales entre poblaciones distintas, ¿va? Muchas veces los relatos que... O sea, mestizaje, pues, en todos los... Mestizaje y... Sí, el mestizaje suele estar relacionado con lo genético, ¿va? Pero me refiero a una forma de mestizaje cultural. Hibridación cultural. Hibridación, etcétera. Sí. Muchas veces los relatos que hemos creado desde la arqueología, que se han replicado en la educación, incluso primaria, a los niveles más básicos de la sociedad, nos hacen pensar justamente como en contingentes de poblaciones que aparecen en el año tal aparecieron y en el año tal desaparecieron. Sí, y entonces viene la otra como una especie de segundo acto y hay un maestro de ceremonias en la bisagra temporal que anuncia y dice, pasen por favor a ustedes, que es una tontería, pero digamos... esa es la manera también en que se organizan los propios textos divulgativos de la historia. Sí, sin duda. Y yo creo que es importante que examinemos con nuevos ojos, me parece, ciertos asentamientos, ciertos lugares que nos dan como evidencia interesante sobre esos traslapes y esos préstamos. Sitios fundamentales como Tacalica-Baj, que han sido afortunadamente estudiados con mucho rigor y sobre todo con mucho tiempo, ¿verdad? Proyecto arqueológico que tendrá ¿cuántos años? ¿20 o más? Tiene casi 30 años. Ajá, y de esfuerzos significativos. Creo que en sitios como ese y como los que mencionaba usted que está analizando Takeshi Nomata, creo que nos dan la pauta de reconfigurar las narrativas, ¿verdad? Es decir, cómo en el mismo asentamiento vemos un patrón de códigos y de símbolos culturales asociados con lo olmeca
y en un momento del tiempo, que se puede precisar más o menos, aparece o empieza a surgir y a convivir con ese sistema de símbolos, un sistema distinto. Pienso justamente en la costa sur y en el surgimiento de las primeras fechas calendáricas, que es hacia el final del periodo preclásico. Empiezan a aparecer esos registros tangibles del cómputo del tiempo, ese cómputo que seguramente se esconde en lo más remoto, pero que ya ha generado patrones. Y esos patrones van a seguir evolucionando y desarrollándose en la época siguiente, que es el periodo clásico, donde antes habíamos ubicado la cima civilizatoria mesoamericana y ahora sabemos con absoluta certeza de que no hay tal cosa como una cima civilizatoria. Hay un montón de desarrollos, muchas veces desiguales, pero vaya, si no son importantes, a lo largo del territorio y a lo largo del tiempo. Miren, solo para que vean cómo hemos sido rigurosos con la declaración de principios inicial, esta hora y 10 que llevamos conversando sirvió, si no estoy mal, para cubrir hasta lo que se llama el preclásico temprano, ¿no? Así es. Falta el medio y el tardío, que son fascinantes. Sí. Hay que hablar de Caminal Juyú, hay que seguir hablando de Tacalica Baja, hay que hablar del Naranjo. Entonces tenemos que encontrarnos otra vez. Pero antes... Comprométanla de una vez. No, Bárbara, definitivamente tenemos que... Esto tiene que seguir, no podemos dejarlo así a medias. Antes, miren, Bárbara y Luis trabajaron juntos, y ya ustedes nos hablarán un poco más, en este libro, que tiene 2 tomos, que se llama Los Caminos de Nuestra Historia. Ustedes me dirán, pero en mi opinión, esto es probablemente el documento integrador de la historia de Guatemala más riguroso y más completo que tenemos al alcance. Los demás, digamos, por su intención divulgativa de resumen, etcétera, no tienden a profundizar. Esto es a la vez profundo y breve si cae tal cosa, porque son 2 tomos de 500 páginas cada tomo, 400 páginas cada tomo. Lo digo porque habíamos dicho que íbamos a sugerir bibliografía. Y además es un libro que, digamos, es un esfuerzo en el que precisamente se respeta la idea de que la historia no comienza en 1524 y que tenemos que salir en chinga, dirían los mexicanos, de lo anterior para poder llegar finalmente a donde comienza la historia, que es con la llegada de los europeos aquí, sino que en serio aquí se están tomando el tiempo y el rigor y la profundidad de trabajar desde esa historia antigua. Y tal vez lo más valioso, para terminar con ese tema del libro, es la perspectiva desde la gente común, que normalmente en las historias que leemos es desde la élite. Y en este caso se hizo un esfuerzo grande para presentar la historia antigua y reciente y, en fin, desde la perspectiva de la gente común. Claro. Sí, actores sociales colectivos. Que requiere un esfuerzo además, ¿no? Porque es mucho más fácil contar la historia desde los liderazgos y desde las grandes figuras. Sí, incluso en el lenguaje arqueológico ha habido épocas, quizá esta época afortunadamente no está tan permeada por eso, pero en donde la historia se suele contar a través precisamente de los registros dinásticos, de las bodas, de las guerras, con nombre y apellido, de la propaganda escrita en las estelas, ¿verdad? Y eso es como si quisiéramos reducir la historia contemporánea de Guatemala, haciendo las enormes distancias, salvando las distancias, con la historia, con las evidencias de las campañas políticas, ¿va? De este país. Sí, o sea, buena analogía. ¿verdad? Sí, no aprendemos nada, sí. No, muy poco, ¿va? Sabríamos algún nombre, algún gesto, claro, interacciones, pero me parece que lo importante justo de este esfuerzo... Menos mal toda esa propaganda política está hecha con materiales de desecho terribles, por los cuales se cobran fortunas, pero igual son terribles y no están escritos en piedra. Sí, no van a porque durar. Eso significa que dentro de 2500 años nadie va a estar leyendo qué opinaban los candidatos que nos han querido gobernar. Sí, pero como decía Bárbara, lo más importante de este esfuerzo es justamente visibilizar, poner en el centro del discurso actores sociales colectivos, ¿verdad? ¿Cómo es que las comunidades humanas van gestando y gestionando su vida y ahora a través, muchos años después, podemos armar un discurso historiográfico sobre eso? Y en ese sentido creo que es muy valioso el aporte no solo de todos los colegas que participaron en el proyecto, sino también de
de quienes lo idearon, ¿verdad? Edelberto creo que tuvo una enorme importancia en cómo se dictaron ciertas líneas de análisis de este libro. Bueno, de hecho, hay una versión, hay una, yo no sé si es una versión con intenciones de síntesis, de resumen, etcétera, de esto. Y en el prólogo, el imprescindible de Alberto Torres Rivas, insustituible, dice, no sé cuál es su fuente, pero lo dice ahí, que Guatemala debe ser uno de los países de América Latina que peor conocen su historia. Ojalá en algo contribuyamos con esto, ¿verdad? Porque, a propósito, esta conversación no sustituye el esfuerzo de hundir las narices en los libros. Y entonces por eso es que, bueno, esta es la primera recomendación de este episodio. Se llama Los Caminos de Nuestra Historia. Esto lo editó Cara Parents, que es la editorial de la Universidad de Rafael Landívar. Son 2 tomos. ¿Qué más? ¿Qué más recomendamos para poner en la lista de esenciales bibliográficos para lo que hemos hablado hoy, dirían ustedes? Difícil tarea, porque sí que hay un montón de producción, pero muchas veces se queda en el nivel de conversación entre especialistas, ¿verdad? Y entonces es importante hacer este ejercicio de mediación. Yo quisiera recomendar, así en términos muy generales, algo que me parece de los esfuerzos culturales más relevantes de los últimos 30 años en Guatemala, y es la publicación de las memorias del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. Buenísimo. Sí, este es un evento de primerísimo nivel. En el marco de la arqueología mesoamericana es insustituible, no negociable que el simposio esté, y eso se debe en buena medida al trabajo que desde los años 80, mediados de los años 80, ha realizado una enorme cantidad de profesionales de primer nivel que se han dedicado no solo a hacer sus investigaciones, sino a gestionar este espacio colectivo de socialización, ¿verdad? Es esencial. En la página, en el sitio web, asociaciontical.com, ¿verdad? Ahí están colgados todas las memorias, desde el año 87, que creo que fue el primer simposio, hasta, faltaron unos 3 años, 4 años. Pero digamos, ahí hay una enorme cantidad de datos concretos, se pueden meter a husmear en cada una de esas memorias y detectar temas, detectar sitios, nombres que les interesen, y a través de eso empezar a hacerse una biblioteca, digamos, y una bibliografía de la historia remota de Guatemala. Sí, estoy muy de acuerdo con Luis, porque justamente ese esfuerzo es un esfuerzo colectivo, una comisión organizadora, una comisión editorial, de gente que se dedica a armar este simposio y que al año se publica, y que hemos tratado de actualizarlo en línea, pero uno puede hacer una búsqueda de una palabra o de un sitio y rápidamente pueden encontrar la información. Gente de mucha trayectoria ha presentado, que de alguna manera está en español y se puede accesar y es de libre acceso, que mientras no está actualizado, el plan es para mediados de este año, cuando se lleve a cabo el próximo simposio, ya esté todo en línea para que los que estén interesados lo puedan accesar. Y en cuanto a tema de la historia antigua, es de lo más importante y útil, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente creo que nos hacen falta como estos ejercicios de integrar, ¿verdad? Evidencias, datos, elementos de toda la enorme cantidad de investigación que se realiza, pero creo que también la historia general de Guatemala, ¿verdad? El tomo 1 es importante. Ahí bueno. hay un montón de profesionales abordando distintos temas, y sí, yo creo que con esos libros puede ser un buen punto de partida. Lo que pasa es que la historia general de Guatemala no es accesible en bibliotecas. En bibliotecas, sí. Sí, esto está en línea y es de fácil acceso. Y es un tocho gigantesco. Sí, y creo que la síntesis, ¿verdad?, que hizo Edelberto es incluso como para darnos ese tour de force sobre los temas, las grandes pinceladas de la historia, me parece que es importante. Yo leí ese, pero la verdad tengo que decir, yo he disfrutado mucho estos, como lector, estos capítulos en donde hay más profundidad, más evidencias, más... No. Así que Los Caminos de Nuestra Historia, editado por Cara Parents de la Universidad Rafael Landívar, léanse los 2 tomos, porque este podcast no está para sustituir sus lecturas.
Y muchas gracias, Bárbara. A las órdenes. Ojalá quedemos comprometidos porque esto tiene que seguir. Nos falta el capítulo 2 de esto que ya abrimos una puerta aquí, ahora hay que seguir. Luis Méndez Salinas, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a la audiencia que nos acompaña siempre y gracias a su interés, que es yo creo que por lo que hacemos este ejercicio. Y ustedes hasta la próxima en Tangente, por supuesto, que es un episodio diario, pero también estén pendientes del tercer episodio, será ya, de esta serie que se llama Pasado Presente. Muchas gracias. Gracias.